Buen día, doctora y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la pelvis. La pelvis es la parte del tronco que está situada inferior-posterior al abdomen y va a constituir el área de transición entre el tronco y los miembros inferiores. La pelvis se va a subdividir en una pelvis mayor y en una menor. La pelvis mayor va a estar rodeada por la cintura pélvica, esta de aquí, que va a estar ocupada por las vísceras abdominales inferiores, a las que le va a proporcionar una protección similar a lo que corresponde la caja torácica. Y la pelvis menor, que esta va a estar rodeada por la porción inferior de la cintura y va a proporcionar el marco esquelético de la cavidad pélvica y perineo. Vamos a empezar hablando sobre la cintura pélvica, que es esta parte de aquí. Esta es un anillo óseo en forma de cuenco que va a conectar la columna vertebral con los dos fémures. Esto es de aquí. Su función de la cintura pélvica va a resistir lo que es el peso de la parte superior del cuerpo. Va a transferir el peso desde el esqueleto axial a los miembros inferiores durante la bipedestación y la marcha. Va a proporcionar una inserción para los dos potentes músculos locomotores y posturales. Y también podemos nombrar que va a contener y proteger lo que corresponde a las vísceras pélvicas. A la vez va a permitir el paso de sus porciones terminales a través del perineo. Va a proporcionar inserción para los cuerpos eréctiles de los genitales externos, ¿no? Y va a proporcionar una inserción para los músculos y las membranas que van a ayudar a sus funciones, que van a formar el suelo de la pelvis y llenando los espacios que van a existir en él o también a su alrededor. Vamos a hablar sobre los huesos y lo que corresponde a sus características de la pelvis ósea. La pelvis ósea va a estar formada por tres huesos. Podemos hablar de los huesos coxales, tanto el derecho como el izquierdo. Estos son dos huesos grandes, de forma irregular. Cada uno de ellos está formado por la fusión de tres huesos, que son el ileo, el pubis y el isquion. También podemos nombrar que el sacro va a estar formado por la fusión de 5 vértebras sacras que están inicialmente separadas, que son estas de aquí. Vamos a empezar hablando sobre el ilion. Esta es la parte superior y aplanada y en forma de abanico de lo que corresponde al hueso coxal. El ala del ilion va a corresponder a la parte de un abanico y su cuerpo a lo que formaría ya el mango. Su cara externa del cuerpo del ilion va a formar parte superior del acetábulo. La cresta ilíaca, el borde del abanico va a presentar una curva que va a seguir el contorno entre el ala y las espinas ilíacas anterior y superior. La porción anterior cóncava y ala que forma la fosa ilíaca. Posteriormente podemos hablar que la cara sacropelviana del ilion va a presentar una cara auricular y una tuberosidad ilíaca para las articulaciones sinovial y sindesmótica con el sacro. Posteriormente vamos a hablar sobre esta hueso de aquí, que es el isquion. Este va a tener un cuerpo y una rama. Aquí podemos observar el cuerpo y su rama. El cuerpo del ilion va a formar la parte posterior del acetábulo y la rama del isquion va a formar la parte del foramen, que es el foramen obturado. La gran protuberancia posterior-inferior del isquion va a ser la tuberosidad isquiática. También vamos a hablar que la concavidad más grande de lo que es la incisura isquiática mayor se va a situar superior a la espina isquiática que está formada por la parte del ilion. Posterior a eso vamos a hablar sobre el pubis. Este pubis es un hueso que es angulado que va a constar de una rama superior, la cual va a constituir la porción anterior de lo que es el acetábulo, y una rama inferior que está incluida en el límite inferior de lo que es el foramen obturado, que es este de aquí.
En la parte anterior del cuerpo perdón, en la parte anterior de lo que corresponde al cuerpo del pubis va a haber un engrosamiento, que está en la cresta del pubis, que va a terminar lateralmente como un abultamiento. También podemos hablar sobre el tubérculo del pubis o también espina púbica. La parte lateral de lo que es la rama superior del pubis va a tener una cresta oblicua y el pestón del pubis. La pelvis ósea va a estar dividida, como ya dijimos, en una pelvis mayor, que es la falsa, y una pelvis menor, que es la verdadera, por un plano oblicuo, que es la apertura superior de la pelvis, o estrecho superior de la pelvis también, ¿no? Eh, También podemos nombrar que el arco del pubis, este de aquí, va a estar formado por las ramas isquiopubianas, y también estas ramas se van a unir en la sínfisis del pubis y en sus bordes inferiores van a definir un ángulo que es subpubiano, ¿sí? La anchura del ángulo que es subpubiano va a estar determinada por la distancia entre la tuberosidad isquiática derecha y también izquierda, ¿no? La apertura inferior del que corresponde al pubis, eh, o también se le conoce como un estrecho inferior de la pelvis, ¿no? Que va a estar limitada por lo que corresponde al arco del pubis anteriormente, la tuberosidad isquiática lateralmente, el borde inferior del ligamento sacrotuberoso, que va a ser posterior lateralmente, y el extremo del coxis posteriormente, ¿no? Vamos a hablar ahora de la pelvis mayor. Esta va a corresponder toda esta parte de aquí. Esta va a ser la porción falsa de lo que es la pelvis, ¿no? Esta va a ser superior a la apertura superior de la pelvis, va a estar limitada por ambas alas de lo que son los iliones, posterior lateralmente, y por la cara anterosuperior de lo que corresponde a la vértebra, a la primera vértebra sacra. También podemos nombrar que esta pelvis mayor va a va a estar ocupada por algunas vísceras abdominales como el colon y también lo que viene a ser esta parte aquí, el colon sigmoideo, como y algunas asas de lo que corresponde al ilion. Y hablando sobre la pelvis menor, esta va a ser la porción verdadera de la pelvis. Esta va a estar localizada en esta parte, en, en esta parte de aquí, que va a ser inferior a la cavidad abdominopélvica. Esta va a estar localizada en las aperturas superior e inferior de la pelvis, que va a estar limitadas por las caras pélvicas de los huesos coxales, en lo que corresponde al sacro y también al coxis, ¿no? Aquí encontramos el coxis. Esta va a incluir en la cavidad pélvica, en la verdadera y las porciones profundas de lo que corresponde al perineo. Después podemos hacer algunas comparaciones. Eh, Vamos a empezar sobre la estructura general de lo que es la pelvis ósea. Por ejemplo, en los hombres va a ser gruesa y pesada, perdón, es delgada y ligera. La pelvis mayor en las mujeres va a ser poco profunda y en los varones va a ser profunda. La pelvis menor en los varones va a ser estrecha y profunda y también cónica. Y en las mujeres va a ser ancha y poco profunda y cilíndrica. En la apertura superior de la pelvis, hace rato ya lo nombramos, en el hombre va a tener una forma de corazón, va a ser estrecha, mientras que las mujeres va a tener una forma redondeada o también ovalada, ¿no? La apertura de lo que es el inferior de la pelvis en las mujeres va a ser grande y en los hombres va a ser pequeña. El arco del pubis en los hombres va a ser estrecho, de un ángulo más o menos de unos 70 grados, y en las mujeres va a ser ancho con un ángulo de 80 grados.
El foramen obturado en los varones va a ser redondo y en las mujeres ovalado. El acetábulo en las mujeres va a ser pequeño, mientras que en los hombres va a ser grande. Y por último, la incisura isquiática mayor, que en los hombres va a ser estrecha, de a unos menos 70 grados, con una forma de una B invertida, mientras que en la mujer va a ser casi de unos 90 grados. Cuando una persona va a estar en posición anatómica, las espinas ilíacas anteriores superiores, tanto de la derecha como la izquierda, y la cara anterior de la sínfisis del pubis, esta de acá, se van a situar en el mismo plano vertical. Ahora, hablando un poco de lo que son las articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica, las principales van a ser las articulaciones sacroiliacas, estas de aquí, y lo que corresponde a la sínfisis del pubis. Las articulaciones sacroiliacas van a unirse con lo que es el esqueleto axial y con el esqueleto apendicular inferior. Vamos a empezar hablando sobre el ligamento o articulaciones sacroiliacas. Estas van a ser articulaciones complejas, fuertes, que van a soportar el peso y van a constar de una articulación sinualmente unido a ellos por los ligamentos sacroiliacos posteriores y también los interóseos, estos de aquí. Los delgados ligamentos sacroiliacos anteriores, estos van a formar simplemente la parte anterior de lo que viene a ser la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación. También los abundantes ligamentos sacroiliacos interóseos, que estos están situados profundos entre la tuberosidad del sacro y el ilium, y van a ocupar un área de unos 10 centímetros cuadrados. Los ligamentos sacroiliacos posteriores, estos de aquí, estos van a constituir la continuación posterior externa de la misma masa del tejido fibroso. También inferiormente los ligamentos sacroiliacos posteriores van a recibir las fibras que se extienden desde el borde posterior de los ilium, de aquí, hasta lo que viene a ser la base del coxis para formar el sólido ligamento, el sacrotuberoso, ¿no? Posteriormente, hablando de eso, podemos decir que generalmente los movimientos de las articulaciones sacroiliacas, estas de aquí, van a estar limitados por el encajamiento de los huesos articulados y los ligamentos sacroiliacos a ligeros movimientos de deslizamiento y de rotación. Ahora vamos a hablar de lo que es esta parte de aquí, que es la sínfisis del pubis. Esta está formada por el disco fibrocartilaginoso, que es interpúbico, y los ligamentos circundantes que unen a los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Generalmente estos discos interpúbicos va a ser más ancho en la mujer que en los hombres, ¿no? Los ligamentos que unen ambos huesos están engrosados en los bordes superior e inferior de lo que corresponde a la sínfisis del pubis. Estos van a formar los ligamentos tanto en lo que ya nombramos el superior e inferior del pubis, ¿no? Los ligamentos superiores del pubis, estos van a conectar las caras superiores de los cuerpos del pubis y los discos interpúbicos. Se van a extender lateralmente hasta los tubérculos del pubis. Y los ligamentos inferiores del pubis va a ser grueso, un arco grueso de fibras que va a conectar las caras inferiores de los componentes de las articulaciones, ¿no? Van a ser redondeados el ángulo subpubiano cuando se va a formar el vértice de lo que corresponde al arco del pubis. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a las articulaciones lumbosacras. Estas son las vértebras, o desde las vértebras, la quinta lumbar y la primera vértebra sacra lumbar, en la primera vértebra sacra, que estas se articulan anteriormente mediante la articulación intervertebral, formando el disco intervertebral entre la quinta lumbar y la primera vértebra sacra, que está situado entre los cuerpos, y también las dos articulaciones que son cigapifusarias posteriores entre los procesos articulares de estas vértebras. Las caras anteriores de la vértebra sacra, de la primera vértebra sacra, van a estar orientadas posteromedialmente, que van a encajar con las caras articulares inferiores
de la quinta vértebra lumbar. Estas se van a orientar anterolateralmente, con lo cual se va a evitar que la quinta vértebra lumbar se deslice anteriormente por la inclinación del sacro, ¿no? Ahora hablando sobre la articulación sacrocoxígea, esta es una articulación cartilaginosa con un disco intervertebral. Es un fibrocartílago y ligamentos que van a unir al vértice del sacro y la base de lo que es el coxis. Los ligamentos sacroiliacos, tanto el anterior como el posterior, van a ser cintas que van a reforzar la parte de lo que vienen a ser las articulaciones. Ahora hablando sobre la cavidad pélvica, esta cavidad pélvica se va a extender hacia lo que es la caja torácica e inferiormente dentro de la pelvis. Así sus porciones, tanto superior como inferior, van a estar relativamente protegidas, ¿no? La cavidad pélvica, esta va a estar con una forma de embudo en el espacio limitado periféricamente por las paredes y el suelo de lo que es la pelvis. De acá, ¿no? Van a estar formados por huesos, ligamentos y también músculos que van a constituir la porción posterior inferior de la cavidad abdominopélvica. Esta cavidad de aquí va a contener lo que son las porciones terminales de los uréteres, vejiga urinaria, recto, órganos genitales pélvicos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y también los nervios. Eh, Además de estas vísceras propias de la pelvis, también puede contener lo que podría considerarse como un desbordamiento de las vísceras abdominales, ¿no? Esta va a estar limitada inferiormente por el diafragma pélvico, que es un músculo facial que está suspendido por encima de la apertura también inferior de la pelvis. Van a formar así el suelo de la pelvis con forma de cuenco. Se encuentra limitada posteriormente por el coxis y la porción más inferior del sacro. El cuerpo de los huesos del pubis y la sínfisis púbica, estos van a unir lo que es la pared anteroinferior, mucho menos profunda que la pared posterior superior, y el techo, formados por el sacro y también por lo que es el coxis. Ahora hablando sobre las paredes y suelo de la cavidad pélvica, va a tener una pared anteroinferior que van a ser dos paredes laterales, una pared posterior y un suelo. Sus músculos se van a sus músculos van a tener, perdón, las inserciones van a ser proximales y van a ser distales, donde su inervación y su dirección van a ser principales. Ahora hablando sobre la pared anteroinferior de la pelvis, esta va a ser en posición anatómica, va a estar más en el suelo con funciones de sostén de una pared anterior. Va a estar formada principalmente por los cuerpos y las ramas, ambos de lo que vienen a ser del pubis y también de la sínfisis del pubis. Aquí va a participar en el sostén del peso de la vejiga urinaria, que es esta de aquí. Las paredes laterales de la pelvis, estas van a estar formadas por los huesos coxales, tanto el derecho como el izquierdo. Está aquí. La mayor parte de estas paredes van a estar cubiertas y también almohadilladas por lo que son los músculos obturadores internos. Las fibras musculares de cada obturador interno van a converger posteriormente y se van a volver tendinosas y van a girar lateralmente de forma brusca para pasar desde su origen en la pelvis menor a través de lo que es el foramen isquiático. Ahora hablando sobre la pared posterior, esta va a estar en posición anatómica, donde la pared posterior de lo que es la pelvis va a constar de una pared y un techo óseo en lo que es la línea media, ¿no? Esa línea media que va a estar formada por la parte de lo que es el sacro y también el coxis. Y de paredes que van a ser posterolaterales,
musculoligamentosas que están formadas por las articulaciones sacroiliacas y sus ligamentos. Ahora hablando sobre el suelo de la pelvis, este va a estar constituido por lo que es el diafragma pélvico que se encuentra por esta parte más o menos de acá. Esta va a tener forma de embudo o cuenco que va a constar de los músculos elevadores del ano y también los coxígeos. Y lo que corresponde a las fascias que van a cubrir las caras superior e inferior de estos músculos. La inserción de lo que es el diafragma en la fascia obturatriz va a dividir el obturador interno en una porción pélvica superior y una porción perineal inferior. Una correlación clínica es la coxigodinia, que esta es el dolor localizado en el coxis, en esta parte de aquí, es decir, en la parte más baja de lo que corresponde a la columna vertebral. Este dolor va a aparecer tras un traumatismo directo en la zona. El dolor se va a ejercer al ejercer presión sobre esta zona, por ejemplo, al sentarse o realizando actividad física, ¿no? Ahí va a ejercer el dolor. La prevalencia de esta patología va a ser 4 a 5 veces más alta en lo que corresponde en las mujeres que en los hombres. Uno de los factores predisponentes de esta va a ser la anatomía femenina del coxis, ¿no? Porque tiene una localización más posterior y es más largo que el de los hombres. Ahora hablando sobre este coxis, sobre el coxis va a consistir en un hueso formado por 3 a 5 vértebras que están fusionadas, aunque normalmente se ha visto que existe cierto movimiento limitado entre estos huesos por las articulaciones fibrosas y también los ligamentos. El dolor del coxis va a estar localizado entre los factores laterales, entre los laterales de su vértice final. Este tipo de dolor va a ser normalmente crónico en la base y más agudo durante actividades físicas que van a agravar los síntomas, ¿no? La sensación de presión como al sentarse o el impulso de la defecación también van a estar comúnmente descritos como los síntomas de esta patología. La sintomatología de esta patología se va a acentuar en lo que corresponde al sentarse sobre superficies duras, pasar mucho tiempo sentado o por el cambio postural de sentado a estar de pie. Los síntomas generalmente se van a aliviar quitando la presión al coxis, ¿no? La, el diagnóstico de esta patología se va a hacer llevando a cabo un estudio que es radiológico, tanto sentado como de pie, en una visión lateral y oblicua. Así se puede valorar lo que es la rotación de la pelvis y la movilidad de lo que corresponde al coxis, observando lo que es la posible fusión de la articulación sacrocoxigia y la parte superior de lo que corresponde, ¿no?, al coxis. En radiografías y resonancias, tanto magnéticas, van a ser con test estáticos, por lo que no van a ser tan útiles a la hora de diagnosticar con hipermovilidad o también la subluxación. La fuerza de estas extremidades inferiores y los reflejos de la sensibilidad también debemos valorar por si se puede ver asociado con algún problema de origen neurológico. El tratamiento de esta coxigodinia va a ser, se va a recomendar un reposo funcional, evitando sentarse en superficies más duras, no pasar mucho tiempo sentado, sentarse sobre un cojín o flotador, ¿no? En cuanto a las actividades físicas, evitaremos deportes de impacto como la bicicleta, deportes a caballos o actividades que puedan sobrecargar la zona lumbar y también glútea. Una vez que el dolor haya disminuido y el paciente tenga mayor tolerancia al tratamiento, vamos a comenzar con una terapia suave, relajando las zonas que pueden estar afectadas a nivel muscular por hacer una compensación, ¿no?, o movilizar, manipular las articulaciones que puedan tener una hipermovilidad a partir de este dolor. Incluso podemos manipular lo que es la vida
la vía interna del coxis. Eso sería todo. Gracias por su atención.